Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Si uno se pone de mi parte ante los hombres, también el Hijo del Hombre se pondrá de su parte ante los ángeles de Dios. Y si uno me reniega ante los hombres, lo renegarán a él ante los ángeles de Dios. Al que hable contra el Hijo del Hombre se le podrá perdonar, pero al que blasfeme contra el Espíritu Santo no se le perdonará. Cuando los conduzcan a la sinagoga ante los magistrados y las autoridades, no se preocupen de lo que van a decir o de cómo se van a defender, porque el Espíritu Santo les enseñará en aquel momento lo que tienen que decir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hermanas, muy buenos días en el Señor Jesús. La palabra de Dios en este sábado dedicado a nuestra Madre, la Virgen María, nos alimenta. Sí, nos alimenta. La palabra todos los días tiene que animarnos. Desde que amanece, abrimos los ojos, escuchamos el Evangelio y nos ponemos en pie con mucha energía para continuar en nuestro trabajo cotidiano. Ustedes y yo, todos. A ti que te sientes tal vez triste, desilusionado, con sueños truncados, tal vez recordando a un ser querido que está muy lejos o tal vez ha fallecido, tal vez con problemas en el hogar, con el esposo, con la esposa o con los hijos. Hay tantas situaciones diversas que hoy día pasamos que si no fuera por este Evangelio, que es el Evangelio de Dios, no el mío, de verdad que no sabríamos cómo sobreponernos, cómo seguir luchando y en adelante. Por eso, cada vez que envío este Evangelio, lo envío pensando en todos ustedes y en sus propias necesidades. Yo sé que Dios conoce sus corazones, Él las conoce, Él sabe sus intenciones, sus problemas, sus dificultades. Y por medio de este Evangelio que es el de Jesús, vamos a rogarle por los que escuchan este Evangelio, por aquellos quienes les llega todos los días. No nos olvidemos que seguimos rezando por el fin de esta pandemia, por los que están gravemente enfermos, por los que están recuperándose y por todos los ya fallecidos por su descanso eterno. El Evangelio del día de hoy, Jesús habla de alguna manera en especial por el Espíritu Santo. En todos sus escritos siempre está presente el Espíritu Santo. Cuando digo escritos me refiero al Evangelio de Lucas, ¿no? Siempre está presente el Espíritu Santo. Se considera que el Espíritu Santo es el agente de la vida cristiana, de la vida interna, el dador de vida, el que nos impulsa, el que nos anima, dinamiza, el que da vida. Por eso le atribuye funciones tan importantes en este texto. ¿Sí? Es tan decisiva la acción del Espíritu Santo en la vida del cristiano que quien reniegue de él, quien blasfeme contra él, no tendrá perdón. ¿Y qué significa la blasfemia contra el Espíritu Santo? Negar la salvación de Dios, negarle a Dios. Decir, te niego, no te conozco, no sé quién eres. Es la peor blasfemia, el pecado contra el Espíritu Santo. De que no hay un Dios que salve, que perdone. Pues cerrándonos a esto, no tendremos el perdón. No tendremos consideración ante los ojos de Dios. No por la gravedad del pecado, sino porque se niega la fuente del perdón, que es Dios, y el animador de toda la vida cristiana. Aquí no está en juego lo poco, lo mucho que hemos pecado, sino el hecho mismo de negar el perdón de Dios, negarle a Dios en su infinita misericordia y bondad. Por lo tanto, el Espíritu Santo es el que nos permite confesar a Jesucristo delante de los hombres. Cuando Pedro confiesa la fe en Jesús, que es el Mesías, Jesús le dice: dichoso tú, Pedro, porque estas cosas
te la ha revelado mi Padre. No lo has dicho por cuenta propia. Te lo ha revelado mi Padre. Te lo ha revelado el Espíritu. Es el Espíritu entonces quien actúa. ¿Acaso no dice que el Espíritu nos hace decir Abba, Padre o Papito? Entonces, muy bien, aquí el Espíritu Santo nos hace confesar que Jesús es el Señor. Si no es por obra del Espíritu Santo, no haríamos nada. El Espíritu Santo resucitó a Jesús de entre los muertos. Con la fuerza del Espíritu Santo Jesús curaba y perdonaba. Curaba las enfermedades y perdonaba los pecados. Y esa confesión es la garantía de que el Hijo del Hombre nos reconocerá ante el tribunal de Dios. No lo neguemos, no podemos negar a Dios. No podemos negar nuestra salvación. Por eso hoy día el Evangelio nos dice: quien me niegue ante los hombres, yo también lo negaré ante Dios. Y quien ante los hombres me defienda y me reconozca, yo lo reconoceré ante mi Padre. Entonces tenemos que vencer todo tipo de tibieza y cobardía. El anuncio es: yo creo en Dios. Así esté en una cultura incrédula, atea, agnóstica. Yo creo en Dios y en la Virgen. Defiendo mi fe. Porque si yo la defiendo ante los hombres, yo sé que Dios también arriba dará fe de mí, es decir, me salvará. Pero si aquí me quedo callado, no defiendo mi fe, y a la iglesia la vapulean, la insultan, la agreden, que es Dios, la obra de Dios, entonces, ¿cómo esperamos llegar al cielo? ¿Cómo esperamos llegar a la salvación? Se trata de que aquí en la tierra nosotros también demos fe de Jesucristo. Como los protestantes, ni protestantes, estos hermanos separados, ¿no? Estas sectas salen de casa en casa tocando a la puerta, proclamando la palabra de Dios según su propia interpretación. Yo no voy al hecho si es correcto o incorrecto, voy al hecho de la fuerza y el punche que le ponen para predicar. Es lo mismo nosotros. La fuerza de nuestra fe tiene que moverse y tenemos que anunciar a un Dios. En un mundo donde se vuelve cada vez más relativista. Entonces hoy día nos dice confesar a Dios, ¿no? Por lo tanto, Dios nos va a reconocer ante el tribunal de Dios y nosotros aquí lo reconocemos ante los hombres. Y si no lo reconocemos ante los hombres, tampoco Él nos reconocerá ante el trono de Dios, ante ese tribunal de Dios. El Espíritu Santo pondrá en nuestra boca las palabras adecuadas cuando tengamos que defendernos de los acusadores y cuando vayamos a evangelizar. Pues sí, el Espíritu es el que nos guía, el que inspira, el que nos da esa fuerza que necesitamos. El Espíritu es quien nos dice: ánimo, no te preocupes cómo lo vas a decir o qué vas a decir. El Espíritu te inspirará en su momento y te dará las palabras sabias. Cómo darás fe, cómo daremos testimonio de Dios ante el mundo. Que este Evangelio nos mueva entonces a confiar en este Espíritu, a hacer de que el Espíritu renueve nuestra propia vida interior y ante todo, ¿no? Que no blasfememos contra el Espíritu. Creamos que Dios, a través de su Espíritu, nos salva y nos perdona y seremos salvados. Y así reconoceremos a Dios que es Dios de salvación, de justicia, de amor. No lo neguemos. Si lo negamos, como dice, Él nos negará. Y nadie quiere ser negado por Dios. Todos queremos ser reconocidos por Él. El Padre José reza todas las mañanas por ustedes. Llévense mi bendición. En el nombre del Padre, del Hijo, Espíritu Santo. Amén. Que tengan un bonito y bendecido día en el Señor.